Muy buenos días, ¿cómo están todos? Como siempre, un gusto tenerlos y disfrutar esta hermosa comunión que tenemos en el Espíritu, buscar a Dios, escuchar su palabra, recibir la administración. Trabajo en una empresa desde hace unos cuantos años. Es una empresa grande, es una multinacional y yo trabajo en una filial argentina. Y así como en otros ámbitos, a las personas que tienen el lugar común, en algunos los llaman compañeros, en otros camaradas, en otros correligionarios, oyeron eso, ¿no? Hay una denominación para llamar a las personas que tienen algún interés en común. Acá la empresa, sus empleados los llama colaboradores, ¿no? Para la empresa, nosotros miramos la empresa y la empresa nos mira a nosotros. Para nosotros, ella es la que nos paga el salario, la que nos da los beneficios, menos de los que merecemos, por supuesto. La que nos da trabajo, la que nos desarrolla en lo profesional y nos da oportunidades. Y para la empresa, nosotros somos los colaboradores, los que trabajamos juntamente, ¿no? El labor es la tarea del trabajo y el co es trabajamos con, somos colaboradores de la empresa, en distintos niveles, con distintas tareas, pero todos detrás de un objetivo común. Y encontré en la palabra del Señor, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, que el apóstol Pablo dice allí en el verso 9 que los que están en la obra somos colaboradores de Dios. Trabajamos juntamente con Dios. Siempre dije y vuelvo a decir, Dios podría hacer la obra solito, por su sola palabra. O podría enviar sus ángeles, como algunas veces hizo. Pero nos quiso incorporar en esta tarea tan sublime, tan eterna, tan importante como sus colaboradores. Y él dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Está hablando ahí de Pablo, de sí mismo y de Apolos. Y ustedes, le dice a los corintios, son labranza de Dios, son edificio de Dios. Son el campo que Dios nos ha dado para sembrar la palabra. Son la casa que ha determinado Dios para que podamos edificar. Así que un colaborador es aquel que ha dado ese paso de cierto nivel de compromiso, de tomar una tarea, de dedicar un tiempo, de poner un esfuerzo en la obra del Señor, en el sembrar la palabra en los corazones de las personas y en edificar las vidas para que ellos aprendan del Señor Jesús. Así que en esta idea el apóstol da esta palabra. Había alguna mala comprensión de algunos en el trabajo a realizar. Parece que había un poquito de dos bandos. Unos decían, yo soy de Pablo, los otros decían, yo soy de Apolos. Había un tironeo. El proyecto único estaba visto desde dos perspectivas. Y acá Pablo manda una palabra, una amorosa palabra que corrige, que echa luz y que advierte también. Así que si leemos este pasaje desde el verso 4, dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores,
por medio de los cuales habéis corrido, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Imagínense que la mitad para allá dice yo soy de Tato, la mitad para acá dice yo soy de Pablo Raices. Entonces estamos ahí discutiendo si hay que ir a la calle, a la plaza o quedarnos acá adentro y uno dice no, yo soy de Pablo, yo soy de Tato y el Señor nos manda que una es la obra y que uno es el corazón. Así que dice el Señor, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Tato? ¿Qué es Pablo Raices? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y esto es una palabra para los colaboradores, para los que estamos trabajando. Acá hay muchos, sino todos. Quien está en un grupo pequeño, quien está en la escuela dominical, quien está en Ebenecer, quien está saliendo en una jornada de evangelismo. Todos somos colaboradores del Señor, hasta el que abre la puerta y te recibe con una sonrisa. Así que dice él, porque nadie, decía perdón en el anterior, en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual será, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. Un fundamento Jesucristo. Cosas de valor que edificar, y no está hablando de valor material, porque está hablando de la casa espiritual. Algunas cosas que edificaremos será como el oro, como la plata o las piedras preciosas, que el fuego las refina, que le quita las impurezas. Si edificamos amor, misericordia, ayuda mutua, perdón, presencia de Dios, estamos edificando estas cosas. Otras cosas van a ser como la madera, como el heno, la paja, la hojarasca, que viene el fuego y lo consume y no queda nada. Es decir, si edificamos en contienda, en divisiones, en intereses personales, evidentemente
cuando venga el fuego de Dios, de eso no va a quedar nada, no sirve. Así que la obra de cada uno que estamos haciendo en este tiempo, la obra de cada colaborador va a pasar por el fuego. Fuego que purifica, fuego que saca brillo, fuego que realza y trae recompensa, o fuego que consume, fuego que quema, fuego que desvanece, fuego que vuelve cenizas. Y la finalidad de esto no es quemar al colaborador, sino probar su obra. Porque por la misericordia del Señor, quien edificó oro recibirá su recompensa, y quien no supo edificar, bueno, le alcanzará la misericordia de Dios. Será salvo como por el fuego. Aunque así, sí hay aquí un juicio, y el juicio es contra los que destruyen el templo, contra los que destruyen la obra. Y dice ahí que tengamos conciencia que como obra de Dios somos templo santo, pero que si alguno destruye ese templo, si alguno se levanta contra la iglesia, si alguno toma partido por cosas que la destruyen, los proverbios dicen que hay 6 o 7 cosas que Dios aborrece. Entre ellas está el que siembra discordia entre los hermanos. Los salmos preguntan, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Y entre ellos está el que no admite reproche contra su vecino. Así que si alguno se opone a Dios y trabaja para destruir la casa de Dios, el templo de Dios, Dios le destruirá, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Amén. Y en esta reflexión un poquito de la casa de Dios, del templo de Dios, hay varios antecedentes en la Escritura donde nosotros tenemos que mirar qué importante es que el colaborador de Dios preste atención. Qué importante es que el colaborador de Dios alinee su corazón con los propósitos de Dios. Qué importante es que el colaborador de Dios obre, actúe conforme a Dios le mandó. Miren, varias casas se levantaron en la historia del pueblo de Israel. Génesis 4 nos cuenta una primera casa. Esta casa se llamó Babel. Babel significa confusión. Dice Génesis 11:4 que los hombres se dijeron entre sí. Esto fue un proyecto de los hombres, no fue un proyecto de Dios. Vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos de la faz de la tierra. Y Dios no vio con buenos ojos esta iniciativa. Esta casa no era el proyecto de Dios. Así que, viendo finalmente esta situación, continúa el pasaje diciendo, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Así pues, descendamos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz
de toda la tierra. Una casa edificada, no para Dios, para los hombres, no tuvo buen final. Pero hubo una segunda casa que agradó al Señor que fuera edificada. Y esta casa fue la construcción del templo, el templo de Jerusalén. Si ustedes recuerdan, el rey David tuvo ese deseo de construir una casa para Dios y Dios le concedió. Pero esta casa tuvo un antecedente, que fue el tabernáculo de Moisés. Cuando los israelitas salen de Egipto a adorar a Dios en el desierto y caminan rumbo a la tierra prometida, Dios les da el diseño de un arca, un cajón, vamos a decir, con una tapa que era trasladable. Y en el interior de esa arca habían colocado las tablas con los mandamientos, la vara de Moisés, y dicen una jarra con maná. Y después se construyó el tabernáculo y esa arca que vino a simbolizar la presencia de Dios estaba en lo más íntimo del tabernáculo. El tabernáculo fue construido bajo el completo diseño de Dios. Para cada lugar tenía un atrio grande, como unas cortinas, un patio, luego un lugar central, más pequeño, otro ambiente, el lugar santo, y dentro el lugar más íntimo, el lugar santísimo. Allí estaba el arca del testimonio. Estaba una serie de mobiliario, un candelero, una mesa, un altar, el propiciatorio con los querubines cubriendo el arca, todo de acuerdo al diseño de Dios. El material de las cortinas, las medidas de las columnas, la superficie que había de habitar, la secuencia de los ambientes, todo según Dios había diseñado. Dice Éxodo 25:9, Dios habla a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y más adelante, en Éxodo 39, dice que en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra, y vio Moisés toda la obra, y aquí que la había hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Hoy cantamos, ¿no? El Señor, venga tu gloria, manifiesta tu gloria. Y el Señor va a manifestar la gloria en la medida que nos movamos, como Él nos enseña, como Él nos manda, en su diseño para la iglesia y para el reino. Pasado el tiempo y establecidos ya en tiempo de David en Jerusalén, en Israel y en Jerusalén, David tuvo el deseo de construir una casa para Dios. Ya no iban a andar peregrinando, ya no iban a andar de acá para allá. Ya esa modesta carpa que se trasladaba de un lugar a otro, y vino al corazón de David un lugar para la manifestación de la gloria de Dios. Así que Dios le concede este deseo a David y le dice que va a ser su hijo, Salomón, el que va a llevar adelante la obra. Y cuando David le traslada a Salomón el mandato del reino, Primera Crónicas 28:19, dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Otra vez, el gran arquitecto, el que dice cómo debe ser, es el Señor. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra,
No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los principales y todo el pueblo para ejecutar todas las órdenes. Todos los colaboradores trabajando en el diseño del Señor. Dice que cuando fue dedicado el templo, sonaban las trompetas, cantaban todos para alabar al Señor. Y a medida que alzaban la voz con la trompeta y címbalos y otros instrumentos, alababan al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. La casa fue dedicada como lugar de la presencia de Dios, donde Él escucharía la oración y el clamor de su pueblo. Y finalmente se le aparece el Señor a Salomón de noche y le dice, he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Fíjense, colaboradores del Señor, cómo se edificó una casa fuera de la voluntad de Dios y se abandonó la edificación. Y cómo la casa edificada por Dios toma valor por la presencia. Pero previamente a la presencia fue edificada siguiendo las instrucciones precisas que Dios había dado para ella. Hay más para hablar de esto. Ustedes pueden investigar qué pasó con esta casa. La casa tuvo un problema, que fue que los que ministraban en la casa se desviaron por la idolatría y por las fornicaciones. Y cuenta el profeta Ezequiel, o anuncia el profeta Ezequiel, que Dios abandona la casa, que la presencia de Dios es retirada del templo. Y finalmente, de mano de Nabucodonosor, ese templo es destruido. Pero el mismo profeta, años más tarde, anuncia el regreso de la gloria, trae una palabra de restauración para la casa del Señor. Y el templo que había sido destruido fue nuevamente levantado, nuevamente reconstruido por Zorobabel, en una obra más modesta en lo material, pero también conforme a la palabra dada por Dios, y allí se restauró el templo. Ahora, venimos al Nuevo Testamento y el Señor Jesús propone un cambio de paradigma. La casa hasta entonces fue material. A partir de Jesucristo, la casa es espiritual. Amén. Usamos casas materiales para juntarnos, pero la casa que hay que edificar, la casa que debe seguir el diseño del Señor, el foco donde tienen que estar puestos los colaboradores, es en la casa espiritual. Y de alguna manera cambia el lugar de la presencia. Así como en el antiguo el lugar de la presencia cambió un poquito del tabernáculo al templo, también en el Nuevo Testamento la gloria del Señor se va a manifestar no en una construcción de piedra. Y hay dos palabras que nos dan el lugar de la manifestación de la gloria de Dios. Un lugar personal y un lugar comunitario.
dice Jesús a sus discípulos, Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Así que si queremos la manifestación de la gloria del Señor, si queremos la morada junto a Dios, tenemos que hacer una mirada tanto introspectiva sobre nosotros, sobre también los discípulos, cómo estamos formando los discípulos. Porque la instrucción de Dios para los colaboradores, para esta manifestación de su gloria, es guardar su palabra. Si en mi vida personal y en mi enseñanza al discípulo, yo le enseño al discípulo, mirá, no tenés que mentir. Dice la palabra que no tengo que mentir. Mirá, tenés que perdonar como oramos hoy. Dice la palabra que tenemos que perdonar. Estoy edificando de manera que va a traer la manifestación de la gloria del Señor porque estamos guardando su palabra. Pero si yo con mi discípulo le digo, che, tengo un problema con fulano. Bueno, mirá, decile cualquier cosa, mentile así no se entera. Eso no es guardar la palabra del Señor. Si yo pongo a los discípulos en competencia, a ver, ¿quién sabe más? ¿Quién va más veces a la plaza? ¿Quién predica más? ¿Quién levanta más la mano? ¿Para qué? No somos competencia uno de los otros, somos siervos uno de los otros. Si yo los pongo en competencia, no edifica. Si yo les enseño a ser siervos, a callar la boca, a encomendar al Señor, entonces estoy en el camino que me marca el Señor. Como colaborador me estoy desarrollando y estoy trabajando esa obra que Dios me da bajo esta palabra, guardar la palabra del Señor. Allí se va a manifestar la gloria del Señor. Pero hay también un ámbito comunitario para la manifestación de la gloria del Señor. El templo de Salomón, finalmente el de Zorobabel y el mejorado por Herodes, fue destruido. Y el Señor fue revelando a los apóstoles la iglesia como el lugar de la presencia del Señor. Así que hay un par de textos que tenemos en la Escritura que nos hablan de esta iglesia donde tiene que manifestarse la presencia de Dios. Uno de ellos está en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y un segundo texto, 1 Pedro, capítulo 2,
¿Dónde estás, Pedro? Después de Santiago. Se escondió atrás de Santiago. Primera Pedro capítulo 2, versos 4 y 5. Allí dice, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que tenemos un templo santo para morada de Dios en el Espíritu, tenemos una casa espiritual para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Y quería tomar de estos dos textos algunos elementos del diseño de Dios. Así como en el Antiguo Testamento les indicó los materiales, las cantidades, las medidas, los lugares, estos textos nos están dando algunas pautas de cuál es el diseño de Dios. De yo como colaborador, ¿qué puntos de referencia tengo que tener? Cuando animo a los discípulos, cuando guío a la congregación en la alabanza comunitaria, cuando voy a llevar la comida a la plaza o a los necesitados, cuando voy a instruir a los niños en la escuela dominical y en cualquiera otra de las tareas que colabora, hay ciertos lineamientos del Señor que tienen que estar claros, que tienen que estar presentes y que van a conducirnos a que realmente se manifieste la gloria del Señor porque hemos seguido su diseño. El primer punto es el fundamento. El fundamento es Cristo, la piedra que otros han desechado, pero que para nosotros es la piedra fundamental, aquella que nadie puede poner otro fundamento. Así que como colaboradores, yo quisiera pedirme y pedirles que tengamos presente siempre a Jesucristo. Jesucristo es el tema de nuestra predicación. Jesucristo es el modelo que nos inspira para ser misericordiosos. Jesucristo es quien por su palabra nos enseña, nos levanta, nos anima, otras veces nos corrige. Jesucristo tiene que ser el motivo de las canciones que cantamos. El centro de la adoración no es el hombre, es Jesucristo, es Dios. El motivo de la alabanza es Jesucristo. Leamos los evangelios para conocer a Jesucristo. Su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su forma de relacionarse con la gente. Leamos los profetas y las cartas apostólicas para entender el ministerio y el misterio de Cristo, del cual últimamente Juan Manuel nos ha hablado. Leamos el Apocalipsis para conocer el triunfo final y el destino que tenemos en Cristo. Porque si nos metemos en tarea, en multiplicidad de tarea, y nos olvidamos de Cristo, y la hacemos en criterios humanos, va a ser heno y hojarasca, se va a hacer ceniza. Pero si está Cristo presente en cada palabra, en cada abrazo, en cada alabanza, en cada petición, en cada declaración, en cada lágrima, vamos a tener un fundamento firme. Lo que está sobre Cristo no cae porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
lo que está fuera de Cristo. Se cae todo. Así que el principal y primer elemento del diseño de Dios para trabajar como colaboradores es Jesucristo, es el fundamento. Y sobre Él edificamos. Un segundo elemento que tenemos acá es que los colaboradores somos piedras vivas. El resultado de acercarnos a Cristo, el resultado de entregarnos y convertirnos a Cristo, el resultado de ser bautizados en el nombre de Jesucristo, es que la vida del Espíritu nace en nosotros. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora estamos vivos para Dios, muertos para el mundo, vivos para Dios. Necesitamos como colaboradores del Señor andar en esa vida del Espíritu. Y necesitamos entender que evangelizamos, que invitamos, que discipulamos para que la vida de Jesús se manifieste en esas vidas. No podemos tener discípulos o participantes sin vida espiritual. Perdimos el objetivo. Cada persona tiene que conocer a Jesucristo y recibir de Él la vida que Dios da. No lo podemos fabricar, pero podemos enseñar y buscar hasta que la misericordia de Dios alcanza, toca la vida, toca el corazón, hace la transformación espiritual y el que estaba muerto y atado a sus pecados es libre y vive en Cristo Jesús. Y viene el gozo, y viene la fe, y viene la paz, y viene la esperanza, porque hemos trabajado bien como colaboradores, siguiendo el diseño de Dios. Un tercer elemento que se nos plantea acá es la santidad. El templo es santo. El templo no es para pecar. Cuando hubo pecado en el templo, Dios retiró su gloria. Y luego el templo de piedra, que ya no tenía la gloria de Dios, fue destruido. Y en su misericordia Dios lo restauró y lo volvió a visitar con su presencia. Pero la santidad, dice la palabra, conviene a tu casa. Dice el Salmo 93, verso 5, tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos. Tiene que haber en nosotros un deseo de santidad, un deseo de parecernos a Cristo, una voluntad de abandonar aquello que el Señor nos señala como pecado en su palabra o por el testimonio del Espíritu. No podemos desdibujar la palabra del Señor. No podemos, la palabra del Señor dice que está mal fornicar, pero yo me lo permito. La palabra del Señor dice que está mal no ayudar al prójimo, dar vuelta a la cara cuando está en necesidad, pero yo me lo permito. Eso no es santidad. Santidad es acercarme a Cristo, es acercarme a Dios, es permitir que el Espíritu me limpie y me encamine detrás del Señor Jesús, a quien digo seguir. Entonces, cuando hay santidad, el templo que se edifica es un templo santo. Amén. Amén. Y un último elemento, un anteúltimo, que vemos en estos textos es que, colaboradores, por favor, y yo me incluyo, edificamos en unidad. Hay un templo, no hay varios templos. Hay una iglesia, no hay varias iglesias. Circunstancialmente, por cuestiones materiales, estamos un día en un lugar, en un servicio, pero no estamos desarticulados. No somos autónomos los unos de los otros.
Somos miembros los unos de los otros, de un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. En ese cuerpo nadie le puede decir a nadie, no te necesito. Y si hasta hoy pensaste de alguien, no lo necesito, venga luz y arrepentimiento a tu corazón, porque a todos necesitamos, aunque no sepamos cómo Dios le va a usar. Pero si Dios me manda, que es mi cuerpo, algún día me va a hacer falta el pie y algún día me va a hacer falta la oreja, aunque yo sea dedo. Así que somos un solo cuerpo y todo lo que hacemos en unidad me tengo que sentir parte. Si yo tengo un grupo pequeño, pero soy partícipe de todos los grupos pequeños. Estoy en el grupo de jóvenes, pero soy partícipe de Benecer. Vengo el domingo a la mañana, pero soy partícipe del domingo a la tarde, porque el cuerpo es uno. Cuestionaban a Jesús, le decían que él obraba en el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y miren la palabra del Señor: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Al mismo tiempo, en Efesios 6, el apóstol dice, de quien todo el cuerpo, Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Como colaborador, ¿qué tengo que hacer? Ayudar a mis hermanos. Acá dice, nos ayudamos mutuamente. Yo ayudo a Javier y Javier me ayuda a mí. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Yo en mi don y en mi responsabilidad, él en su don y en su responsabilidad, nos ayudamos mutuamente. Un día en la tarea de él, otro día en la tarea mía y otro día los dos juntos en la tarea de otro. Pero tenemos que entender como colaboradores que no somos islas. No es Dios y yo y nadie más. Es Dios y yo y el cuerpo, que es de Cristo. Porque si yo rechazo al cuerpo, corto la cabeza. No tengo derecho. Recuerden esa fuerte advertencia que leímos en 1 Corintios 3. Si alguno destruye el cuerpo. Y finalmente, ahora sí, la última lineamiento. Hablamos de fundamento, Jesucristo. Hablamos de ser piedras vivas y ministrar buscando la misericordia de Dios para generar nueva vida. Hablamos de santidad personal y de la casa. Hablamos de unidad, de comunidad. Finalmente, hablamos de sacerdocio. Dice la palabra, sacerdocio santo. Ustedes son real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de su luz admirable. 1 Pedro 2, 9. También dice en 1 Timoteo capítulo 2, verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esta es una palabra específicamente a los varones. Es general, pero si ustedes leen Timoteo, el verso siguiente da una dirección para las mujeres. Así que, varones, ayer tuve una jornada de varones, gloria a Dios. Varones, oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nuestro papel no es
como colaboradores andar enojados por ahí, repartiendo enojo, ni reaccionando por enojo con los discípulos que no hicieron bien las cosas. Nuestro papel no es estar en contiendas, a ver cómo hace aquel, a ver cómo hago yo. Él llegó primero, yo llegué primero. Ya dijimos, somos miembros y siervos los unos de los otros. Y en Hebreos, el capítulo 13, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Así como sacerdotes anunciamos la palabra del Señor, levantamos manos santas en oración con un corazón en paz. Ofrecemos sacrificio de alabanza, sacrificio de hacer el bien al prójimo y sacrificio de ayuda mutua. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué diseño para la casa espiritual. Amén. El Dios ha dado los lineamientos. Quien conoce la palabra no puede decir, yo no sabía, yo no conocía. Tal vez no conozcamos plenamente, pero tenemos líneas para trabajar. Por favor, construyamos oro, construyamos plata, construyamos piedras preciosas. No nos resignemos ni nos engañe nadie a construir cosas que van a ser quemadas. Y por favor, nadie destruya ni enseñe a destruir el templo de Dios, porque no le va a ir bien. Un fundamento que Jesucristo, una búsqueda de la santidad en lo personal y en lo que enseño. Un funcionamiento que tiene en cuenta a los demás, porque es comunitario y es en unidad, y lo siento parte de mí mismo. Un sacerdocio que se ocupa de la evangelización, de la oración, de la alabanza, de hacer el bien, de la ayuda mutua, llevado adelante por piedras vivas que han recibido la vida de Cristo. Y hemos sido honrados, llamados, beneficiados a ser colaboradores de Dios en su proyecto eterno. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a orar al Señor.